Muy buenos días, mis estimados amigos y amigas y servidores públicos del Perú. Les saluda el servidor público número 777 y les extiendo una cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Hay algunas cosas que siempre se dirán al inicio de cada episodio y son las siguientes. 1. Este es un podcast personal, no pertenece a ninguna entidad del Estado peruano y, por supuesto, no lo financia ninguna entidad pública. 2. Lo mencionado aquí solo puede ser tomado como una opinión, referencia o como máximo una sugerencia, jamás como algo absoluto. Y 3. Se sugiere buscar más información y sobre todo leer la normativa vigente de la temática. Ahora sí, comencemos con el episodio Postular a un trabajo en el sector público. Este episodio va a servir a las personas que van a postular por primera vez a un puesto de trabajo en el Estado peruano y también a los que ya han postulado varias veces. Pero antes que cualquier cosa, vamos a comenzar a leer mentes. No, que para qué vamos a postular si todos los puestos del sector público ya tienen dueño. No, que todo está arreglado, solo es romper mano. Que este tema es muy engorroso, que hay mucha burocracia, que te piden muchos requisitos, que pagan poco, que solo los recomendados le pagan bien, a los demás le pagan muy bajo el sueldo. Y seguro muchas otras cosas más, cosas peores probablemente. Sobre los requisitos, es curioso porque cuando uno postula a una empresa grande del sector privado, hasta se podría decir que el proceso es más largo y hasta más complicado. Te llegan a entrevistar hasta 2 o 3 veces y en bancos incluso hasta te hacen hacer dinámicas, te piden más cosas. Pero bueno, al final cada uno tiene su opinión. Sobre lo otro, mi opinión sincera, luego de más de 10 años trabajando en el sector público, es que simplemente hay que postular, intentarlo y dar lo mejor de uno, indiferentemente de que sepas o no sepas que en el área usuaria ya han invitado a alguien a que postule también. Porque no ganes un proceso o no pases una etapa de él, no puedes decir que es porque ya tenía dueño o porque esté arreglado. Simplemente no ganaste y ya está. He estado desde los dos lados, postulante y área de selección de personal. Obviamente es mucho más tiempo como selección. Y sin entrar en muchos detalles, he visto absolutamente de todo. Y por eso les repito, hay que prepararse bien, buscar bien y postular bien. Especialízate en tu tema. Si tú sabes que eres bueno, demuéstralo. Y si igual no ganas, pues ellos se lo pierden, ¿no? Otra entidad tendrá la oportunidad de contratar a un buen profesional. En todos lados van a necesitar sí o sí a alguien que sepa de un tema en específico, a alguien técnico. Y el recomendado difícilmente va a tener esa ventaja. Ahora sí, aclarado ese tema, continuemos. Las partes de un proceso de selección de forma general son las siguientes: evaluación curricular, evaluación técnica y entrevista. Así, en resumen. Hay entidades que toman evaluación psicológica, psicométrica, pero casi eso no se ve. Más es las otras que he mencionado. A veces te piden primero tu formato, detallando tu CV, pero sin adjuntar los documentos, y después te piden los documentos. Otras te los piden desde el inicio, pero al fin y al cabo es la evaluación curricular. Técnicamente también son más, pero ya es para otro tema y digamos que desde este lado del panorama, centrémonos en esas que he mencionado al inicio. Evaluación curricular, evaluación técnica y entrevista. Ahora, lo más importante que debes tener en cuenta son las bases del proceso de selección. En sencillo, amigos, son las reglas del juego. Es como cuando en el colegio decían gol de oro, o 2 goles sale, o agua te mueves y cemento te quedas paralizado. Ya, así, las reglas del juego, nada más. Y no, por si acaso, no son las políticas de privacidad que nadie lee, o las instrucciones de tu nueva secadora o tu nueva aspiradora. Esas hojas sí las tienes que leer. Primero, tienes que tener claro qué día o días puedes postular. Y revísalo bien. La cantidad de veces que me he reído, que bueno, es mi parte maligna de recursos humanos, cuando he visto que alguien ha enviado su CV en una fecha distinta, o antes de la hora o después de la hora. La fecha y el horario son claves. Así te quejes, demandes, vayas a la Corte de Derechos Humanos. Si tú presentaste tu CV un minuto antes o un minuto después, vas a estar descalificado. Revisa el cronograma y si eres medio estético como yo, lo apuntas en tu agenda física, bien chévere. O si no, le tomas foto en tu celular o lo apuntas ahí en anotaciones.
Lo siguiente que vas a tener que hacer es revisar el perfil del puesto, que básicamente se divide en los siguientes puntos: formación académica, experiencia laboral, cursos o especializaciones y otros conocimientos, competencias, entre otras cosas. Formación académica, experiencia laboral y cursos o especializaciones son de obligatorio cumplimiento siempre. Lo que quiere decir que si no tienes algo de lo que están pidiéndote ahí, vas a quedar descalificado. Aquí también es importante que hayas leído las bases, ya que de esa forma vas a poder saber si es que hay alguna salida que puedas utilizar si es que no cumples algo a exactitud, o si puedes canjear una cosa por otra, o si hasta puedes tener bonificaciones por ser licenciado en Fuerzas Armadas, tener alguna discapacidad, ser un atleta destacado o hasta por ser joven. Ya en un ratito vamos a hablar sobre eso. Importantísimo también revisar las funciones del perfil del puesto. En cuanto a conocimiento y competencias, es importante que lo tengas en cuenta también. Podrían ser temas que te mencionen en la entrevista personal, incluso también en la evaluación de conocimientos o evaluación técnica. Pueden solicitarte otras cosas también, ojo, como certificación OCE, colegiatura, habilitación de tu profesión, experiencia en algún tema en específico, y lo más probable es que ese campo también sea de obligatorio cumplimiento. Si cumples con todo el perfil, pasarás de manera simple a la siguiente etapa. Ahora, antes de continuar, hay algunas cosas importantísimas que te van a salvar de que te declaren no apto. Tienes que adjuntar la documentación sustentatoria del requisito. ¿Cómo qué documentos? Eso también lo dicen las bases. Si te piden título y adjuntas el voucher del trámite de tu título, ya pues, no vas a esperar que vas a pasar de etapa, ¿no? Si te piden una constancia o certificado, no me vas a adjuntar un contrato con 55 adendas o una boleta de pago de febrero del 2012. Tienes que adjuntar un documento que demuestre que has trabajado de una fecha hasta la siguiente fecha, de fecha A a fecha B. Y hablamos en tiempo pasado, que ya has realizado, que has trabajado, que ya se cumplió. Vamos al ejemplo más simple. Cuando alguien presenta un contrato de trabajo, el contrato se firma al inicio o al final del vínculo. Al inicio, ¿verdad? Sí, muy bien, buena respuesta. Entonces, si yo tengo a alguien que me presenta un contrato que me dice que firmó de enero a diciembre, ¿yo lo voy a tener que tomar como válido, como recursos humanos? No, ¿por qué? Porque yo no sé si la persona cumplió con el contrato. Recuerden que ese contrato se ha firmado al inicio del vínculo. De repente, a esa persona le cayó otra oferta mejor y se fue a los 2 meses, o se fue a los 3 meses, o se fue al día siguiente nada más, que también ha pasado. Entonces, por eso es que la entidad Recursos Humanos o el comité de selección no puede validar un contrato, no puede validar una adenda tampoco, porque son documentos que se firman al inicio del vínculo, no se firman al final. Simplemente es usar la lógica y tener sentido común. Y aquí no aplica la supremacía de la realidad. Otra cosa, si las bases dicen que los documentos deben estar visados y foliados, visado es firmado básicamente. Firma cada hoja o los documentos que te digan las bases. Y foliado es ponerle números a las páginas, ¿no? Esto puede ser de inicio al final o de final al inicio. Ya también tendrías que averiguarlo, consultarlo con la misma entidad, o a veces finalmente es indiferente. ¿Por qué piden firmar las hojas? Porque tu postulación es una declaración jurada. Los formatos son tomados como una declaración jurada. Y al postular tú estás diciendo que toda la documentación o todo lo que estás diciendo ahí es verídico, es real. Por eso tu firma tiene que estar en algún lugar. Para que en algún momento pueda pasar algo más o llegue a otra instancia, eso también te sirva como sustento para ti y quizá para la entidad. Otra, haz las cosas con tiempo. De verdad que esto creo que es lo más importante. ¿Cuántas personas me han llamado para avisarme a las 3:55 de la tarde cuando el tiempo límite es a las 4? A decirme que no pueden enviar el correo, que no pueden acceder al sistema, que su archivo es muy grande y 1001 cosas más, que probablemente sean ciertas, yo lo sé, pero no lo vas a evidenciar 5 minutos antes, ¿no? Cuando ya casi no hay tiempo. Por eso haz las cosas con tiempo y cuando te surja un problema, vas a tener medio día, vas a tener varias horas para que se te pueda ayudar o quizá tú mismo lo puedas solucionar. Así que alista todo antes de tiempo y no te confíes. El tiempo muchas veces puede ser nuestro peor enemigo. Vamos a pasar ahora a la etapa de la evaluación técnica. Esta etapa actualmente ya está en casi todos los procesos de selección del Estado. Pocas veces no se va a incluir. Es una etapa un poco especial porque no tiene una forma definida. Puede que te hagan preguntas solo del puesto
como puede que te hagan preguntas de la entidad, de la misión, de la visión, de quién es el titular de la entidad actualmente, hasta cosas de la actualidad. Va a depender de a qué entidad postulas. No estaría mal que revises los conocimientos y competencias que se mencionaron en el perfil de puesto y también que revises la página web de la entidad. Una vez postulé a un CAS de asistente administrativo para un hospital y me preguntaron hasta su ley de creación y cosas que de verdad ni yo me iba a imaginar hasta hoy día que me iban a preguntar eso. Entonces ya eso es ser muy graciosito, pues, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero se dan casos. Tienes que revisar siempre si hay nuevas publicaciones en la página de la entidad, proceso del cual estás postulando. Lo más común es que en los mismos resultados de la evaluación curricular o de los demás se mencionen reglas para la siguiente etapa. Entonces hay que estar atentos a eso. Cuando el examen es presencial, básicamente vas, resuelves y te vas. Cuando es virtual, no te olvides que lo más probable es que te pidan que tu cámara esté encendida. No te vayas a olvidar. Lo mismo con la puntualidad. Es básico. Entonces, revisa tus cosas antes, checa que funcione el audio, la cámara, para que no tengas problemas. Y este no es un podcast motivacional o de coaching donde te dicen qué responder si te preguntan cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, o si te preguntan tu hobby favorito, o si te preguntan qué electrodoméstico de línea blanca te gustaría hacer y por qué, o qué Teletubby prefieres. No. Lo que sí te puedo decir es que es básico ir producido. Peínate, vístete elegante, lustra tus zapatos, tus tacos, no sé, pero anda arreglado, con lo que tengas, pero bien presentable. Y eso es en todos lados, ¿no? Pero más para una entrevista. Tu presentación, a la que probablemente sea tu nueva familia, es importante. He visto personas que han entrado en polo, chicas desgreñadas, despeinados, a veces ni prenden su cámara porque no saben cómo hacerlo. Entonces, nuevamente, alista todo antes del tiempo para que luego no tengas inconvenientes. Porque, por último, te podrían hasta descalificar si es que demoras mucho en solucionar tus problemas. Respira hondo y habla de forma calmada. No contestes de mala manera. No confrontes a los que te están preguntando. No es una pelea de gallos de la Red Bull. Es una entrevista laboral. En esta etapa lo más probable es que te pregunten nuevamente cosas técnicas del puesto, casos prácticos, entre otras cositas básicas que seguramente ya habrás buscado en esos videos de preguntas de entrevistas. Aquí nuevamente te recuerdo que revises las bases, las nuevas publicaciones del proceso. Puede que exista o que te exijan algún documento adicional para antes o después de la entrevista. Ya que hemos visto las etapas del proceso de selección, tengo algunas preguntas que son más sonadas en esta temática. ¿Las prácticas pre-profesionales y profesionales sirven para sustentar experiencia laboral? Sí, de acuerdo a la Ley 31396, que modifica el Decreto Legislativo 1401, que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, las prácticas preprofesionales, con al menos 3 meses, y las profesionales, sirven como experiencia laboral de procesos de selección de personal para postular el Estado. Tengan en cuenta que esto es válido siempre y cuando tengan una constancia que diga que son prácticas. No todos los trabajos en pregrado son necesariamente prácticas. Por ejemplo, yo trabajé como operador en un call center cuando estaba estudiando. Entonces, eso no son prácticas preprofesionales, es un trabajo que tuve para pagarme los estudios. Tendría que haber dicho mi constancia, prácticas preprofesionales al señor servidor público número 777, para que me puedan validar al momento de postular. Siguiente. ¿Hay bonificaciones en el puntaje? Sí. Hay, por ejemplo, una bonificación por ser licenciado de las Fuerzas Armadas del 10%, pero esto solo va a aplicar para los que han sido licenciados de las Fuerzas Armadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 29248, es decir, a partir del 1 de enero del 2009. También hay un bono del 15% en el puntaje final, siempre y cuando tengan un carnet de CONADIS o la resolución del CONADIS que da constancia de que sean una persona con discapacidad. También hay por ser deportista calificado, pero este porcentaje o esta bonificación es como que escalonada, es un poco más complicado. Y hasta hace poco, también hay un puntaje adicional en la entrevista del 10% por no tener más de 29 años. Esto con la ley 31533. Esta pregunta me gusta mucho porque la he visto repetidas veces y me incluyo también cuando he llegado a postular a otras entidades. ¿Puedo postular a más de un proceso en la misma entidad? Claro que sí puedes, a los que quieras. Hace un tiempo vi un video de un alcalde que se ponía a recibir CVs
tipo en broma, ¿no? Bien gracioso él. Y le decía a una persona que por qué estaba postulando a varios puestos, que esto no era un juego, que tenía que elegir uno, que no podía estar, digamos que champeando. Me pareció muy desatinado, la verdad, que se haya publicado ese video. Y más que todo también porque desinforma a la gente, ¿no? Hubo muchos comentarios que decían que sí, que cómo vas a postular, que estás probando, estás champeando y todo eso. Pero, estimados, Servir, el ente rector de los recursos humanos del sector público, dice que sí se puede postular. No lo digo yo, lo dice Servir. En una entidad hay varias oficinas, direcciones, unidades, y casi todas las oficinas, casi todas las áreas tienen un asistente administrativo, o pueden tener una secretaria, o un analista administrativo. Y puede ser que esas entidades a la vez puedan requerir que se contrate un nuevo asistente administrativo. Entonces, ¿por qué yo no podría postular a los dos? ¿Cuál sería el problema? Si las funciones van a ser al final las mismas. No hay un impedimento. Entonces, hay entidades sí que te prohíben desde sus plataformas que postules a más de un proceso. Y eso está mal. Y eso sí debe ser denunciado. Y les aconsejo que lo hagan para que las entidades aprendan a realizar bien sus procesos de selección de personal. Y no restrinjan la oportunidad que todos podríamos tener de postular a uno o más puestos. ¿Qué pasa si creo que hay un error en los resultados de alguna etapa del proceso al cual estoy postulando? ¿Puedo reclamar? Sí, claro que puedes reclamar. Y podría decir que hay varias formas, pero la más básica es que simplemente le envíes un correo de manera inmediata o hasta puedes llamar a la entidad. Y si tú crees que ya te están haciendo una mala jugada o si te están, digamos que, descalificando de mala manera, bueno, me llamas y lo vemos. Jeje. Y quiero darles un consejo final. Nunca envíen documentación falsa o adulterada. Créanme, no vale la pena. Si te dicen que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que nadie se va a dar cuenta, pues te voy a decir que lamentablemente sí se dan cuenta. Y ese pequeño chistecito te puede costar hasta 5 años de inhabilitación para trabajar en el Estado. Y puede que hasta alguna denuncia por la vía penal. Eso sí, ténganlo bastante en cuenta. Eviten remitir documentación que no sea verídica o que haya sido adulterada o cambiada en algún punto, en alguna fecha, o que incluyan cursos o grados que no tienen. Y bien, mis apreciados amigos y amigas, servidores públicos del Perú, es el final de este episodio. Yo me voy a tomar un delicioso café, pero antes les doy las gracias por su atención. Espero haber resuelto varias de sus dudas y si tienen más, ya es otro precio. Que tengan un buen día. Chao.